Los saludo con mucho gusto, Renata Turrent. ¿Cómo está, Renata? Buenas noches, qué gusto estar por acá. Hola a ambos y a la audiencia. Ernesto Núñez Albarrán. Ernesto, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? pues aquí contento como siempre de saludarlos y bueno, hay varios temas por supuesto que se han dado durante esta semana. Uno de ellos que incluso todavía hoy siguió generando polémica, discusión, es el tema del acuerdo decreto presidencial para las obras públicas federales, para algunas de ellas que son consideradas de seguridad nacional y el uso, el término de varias palabras para referirse en esta discusión. Yo de entrada te preguntaría, Ernesto, este acuerdo, ¿tú lo ves autoritario, lo ves opaco, lo ves como un golpe de Estado? Por ahí también se dijo. ¿Cómo lo ves? Bueno, no es un golpe de Estado, pero sí es preocupante. Me parece que en el fondo sí podría generar un retroceso importante en cosas que teníamos muy ganadas ya en este país, como es la posibilidad de que los periodistas, de que el público en general, los activistas, medioambientalistas, en fin, la gente encargada de darle seguimiento por muy diversas razones a obras públicas, pues pueda tener la posibilidad de revisarlas. Si tú en un acuerdo estás poniendo una cláusula de seguridad nacional, pues prácticamente estás volviendo opacos muchos de los procesos de obra, tanto de contratación como de los costos, como del dinero público que se invierte en esas obras, que son obras públicas. Por eso se llaman obras públicas, porque se hacen con nuestros impuestos. Me parece, la verdad, además de todo, se los digo sinceramente, porque si algo yo he mencionado como una virtud de esas obras, pensando en las obras grandes, ¿no? Del gobierno federal, como pueden ser el Tren Maya, la refinería o el aeropuerto. Si algo que yo he visto como una virtud es que cada lunes el presidente va presentando un video en donde los diferentes funcionarios encargados directamente de estas obras van informando a la población el avance de esas obras. Entonces no entiendo la necesidad, francamente, de poner un acuerdo de este tipo que vuelve opaco algo que en principio no estaba siendo opaco. Esa parte me preocupa un poco. Entiendo que tiene que ver con los amparos que algunos empresarios o desde algunos sectores se han promovido, de algunos sectores opositores, se han promovido en contra de estas obras y se hacen para blindarlas. El problema es que el efecto secundario y no deseado de eso es esta opacidad que se puede generar a partir de ese acuerdo. ¿Se justifica un acuerdo de esta naturaleza, Renata, con el afán precisamente de blindar obras icónicas del actual gobierno? Sí, de acciones que está comprobado, lleva a cabo particularmente Claudio X González con los amparos. ¿Se justifica o no se justifica? Uf, creo que se está haciendo uso de las herramientas legales que se tienen para poder cumplir con compromisos de campaña y con eh, obras de infraestructura que, dicho sea de paso, tienen legitimidad porque se han hecho varias consultas, ¿no? Entonces creo que es mucho más complejo de un poco lo que se dice en medios de comunicación, específicamente quien está en contra, ¿no? Entonces creo que es muchísimo más complejo que nada más decir el presidente quiere que no quiere que nada se sepa y es autoritario y es un golpe de Estado. Eso me parece totalmente un disparate. Pero sí estoy de acuerdo con Ernesto que creo que hay preocupaciones legítimas. Uno, la que él menciona, aunque sinceramente por la convicción de este gobierno en específico, dudo mucho que vaya a haber opacidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta específicamente en este sexenio que que hay muchas instituciones que teóricamente sirven para que no haya opacidad y en otros sexenios ha habido muchísimas formas de que esas instituciones incluso permitan que haya opacidad. Entonces no necesariamente creo que lo vaya a haber. Y bueno, estoy de acuerdo con él en que hablar de un golpe de Estado pues no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, creo que tampoco se ha hablado mucho de que sí incluso se puede seguir teniendo un amparo, ¿no? No necesariamente no se pueden amparar las organizaciones, la gente que no lo quiera hacer.
incluso los Claudio X González. Simplemente esto quita un poco de burocratización y permite que se avance en estos proyectos. Entonces, yo creo que para concluir, yo lo diría como, pues esto es una estrategia dada la fortaleza de la oposición en materia jurídica para poder cubrir estas necesidades para poder acabar con estos proyectos pues emblemáticos de la Cuarta Transformación. Pero sí siento un precedente, Ernesto. Siento un precedente, pero aquí hay un tema que sí nos separa de otros regímenes donde realmente sí hay autoritarismo y donde sí hay esas características que se ya han llegado a mencionar cuando se habla de golpe de Estado. Aquí hay un INAI que ya va a recurrir a la Corte, ha anunciado que va a recurrir a la Suprema Corte para litigar en contra de este acuerdo por sus posibles consecuencias en contra de la transparencia. Entonces, afortunadamente aquí tenemos como que este diseño institucional que permite que el Instituto Garante del Derecho a la Información vaya a la Corte cuestionando la constitucionalidad del acuerdo, y será la Corte la que decida y probablemente le diga al Ejecutivo que tiene que modificar su acuerdo. Ya veremos qué pasa, pero ahí hay un tema que creo que es muy importante distinguir, porque oye, cuando ocurren este tipo de cosas, a veces se habla de regresiones autoritarias, se advierte de cosas con un lenguaje a veces muy estridente, como este del golpe de Estado, y la verdad es que afortunadamente en México tenemos instituciones que pueden resolver este tipo de diferencias precisamente por los cauces legales, y esperemos siempre que el presidente termine respetando los fallos, en este caso de la Corte, ¿no? Ahora, este punto que mencionábamos también, la facilidad con la que utilizamos ciertos términos. Hablamos de un golpe de Estado de inmediato, hablamos de autoritarismo, hablamos, por supuesto, también de seguridad nacional en torno a alguna obra. Pero, ¿por qué se cae en esto, Renata? ¿Con qué facilidad decimos golpe de Estado cuando de verdad, ojalá ninguno de nosotros, de nosotras, vivamos una situación de ese tamaño? Sí, a mí me parece una irresponsabilidad tremenda de estos grupos que más que hacer oposición, me parece que reaccionan a todo lo que hace el presidente y muchas veces sin ni siquiera pensar en las consecuencias retóricas que están causando, ¿no? Y como bien dices, creo que es una falta de respeto a aquellas naciones que han vivido un golpe de Estado, hablar de golpe de Estado por hacer uso de una herramienta jurídica. Entonces, bueno, eso a mí me parece un engaño, falta de honestidad intelectual, porque me cuesta trabajo pensar que una politóloga, por ejemplo, como Denise Dresser, no sepa que es un golpe de Estado y confunda que esto claramente no es un golpe de Estado. Entonces, a mí sí me parece un poco, ni siquiera triste, ¿no? Me parece pues grave que la oposición que tenemos no pueda hacer un análisis más profundo, porque creo que sí hay críticas válidas que se pueden hacer a este acuerdo, y ya un poco las mencionábamos acá, y hay varias de comunidades indígenas, sobre todo hay un evento, me parece, a principios de diciembre, donde varias comunidades del mismo de Tepantepec, del Tren Maya, se van a reunir para poder ver de qué manera se organizan, porque hay cuestiones que tienen ellos y ellas dudas al respecto, y eso es válido. Entonces, me parece que justamente hay críticas válidas que se pierden por esta reacción de este grupo que tiene, pues que es muy ruidoso de pronto. Yo nada más quisiera comentar un punto que dice Ernesto sobre el INAI, y aquí me gustaría disentir con respeto, y es que justamente instituciones como el INAI creo que han hecho han tenido responsabilidad en tapar muchas cosas que tendríamos que haber tenido acceso a los mexicanos. Con esto no estoy diciendo, porque luego me tergiversan, de que hay que acabar con el INAI, no me estoy metiendo ahí, simplemente estoy cuestionando la autoridad moral del INAI para salir a decir somos la panacea de la transparencia, cuando pues en el caso de la reforma eléctrica, por ejemplo, o de Odebrecht, hicieron muchos movimientos para tapar información que era relevante para los y las mexicanas. Ernesto. No estoy muy de acuerdo, la verdad.
Creo que el INAI, a lo mejor algunos fallos pues, no pudieron gustarle a alguien o no, pero yo no creo que, o sea, me parece que es una caricatura que se dice, por cierto, mucho en las mañaneras, esta de el INAI no sirve para transparentar, sino para ocultar. Yo no coincido, francamente. Creo que el INAI ha sido una apuesta institucional de los mexicanos, que desde 2002 pues, nos da una garantía muy buena, ¿no? De acceso a la información. Muchas de las grandes cosas que, por cierto, López Obrador usó muy bien políticamente para llegar al poder y para pues, abrir un poco los ojos a la ciudadanía de la corrupción que había en el peñismo, en el foxismo, en el calderonismo, la supimos gracias al INAI y gracias al periodismo. Entonces, por eso francamente a mí no me gusta pues hacer como justificar una decisión como este acuerdo, que sí tiene puntos muy preocupantes, es que el INAI ocultaba cosas. La verdad es que no creo que se deba descalificar al INAI como quien al final de cuentas está tomando la decisión de ir a la Corte para que sea la Corte la que revise la constitucionalidad del acuerdo, ¿no? Hay voces jurídicas que han dicho que se puede caer este acuerdo, que lo pueden tumbar, incluso algunos dicen fácilmente, Renata. Sí, y quizá es parte también de la apuesta política, ¿no? Quizá yo quiero pensar que no se va a caer todo, sino que se van a tener que modificar algunas partes, y parte de la estrategia política es vamos a empujarle la liga lo más que puedo para que nos quiten algunas cosas y podernos quedar con algo que permita agilizar estos proyectos. Entonces, y de esa manera pues, me parecería una estrategia jurídica, obviamente no soy abogada, pero me parecería una estrategia jurídica para hacer frente a todos estos amparos que han tratado de detener por razones políticas las obras de infraestructura, pues me parecería una herramienta, una estrategia válida. Mi querido Ernesto, el futuro de este acuerdo, ¿cómo lo ves? Pues lo revisará la Corte. A mí hay un punto que me inquieta un poco, que no lo hemos mencionado, me gustaría saber también qué opina Renata, que es el tema del cómo entra aquí el papel de las Fuerzas Armadas como los grandes constructores. A mí esa es la parte que más me preocupa, que al declararlo de seguridad nacional y al ser obras en donde está involucrado el ejército, sobre todo en el caso del aeropuerto, pues sí me preocupa que eso se vaya a prestar a opacidad, porque pues hemos visto en los últimos tiempos que el ejército no es tan incorruptible como lo dice el presidente, ni tan absolutamente limpio y pueblo bueno y tal como se dice en el discurso oficial. Entonces, creo que ese es uno de los ingredientes más preocupantes de este acuerdo, que detrás del escudo de la seguridad nacional se esté pretendiendo ocultar la manera en la que el ejército hace obra pública, que no necesariamente, no por ser el ejército, tiene que ser absolutamente limpia. Esa parte que nos ha llevado a un debate muy importante que estamos teniendo en este momento en el país, que quizá podríamos debatir después, este asunto de la militarización o el exceso de entrega de atribuciones a las Fuerzas Armadas en muchos ámbitos que antes eran civiles, pues es otra de las patitas, digamos, de esta discusión que creo que es muy importante tomar en cuenta al analizar este acuerdo, ¿no? ¿Se ha entregado demasiado al ejército, Renata? Yo entiendo la preocupación y creo que es algo que se tiene que debatir nuevamente con más seriedad, entonces quizás sea una buena mesa para el futuro, pero creo que también no necesariamente lo veo como que se le está entregando que se le está entregando a las Fuerzas Armadas atribuciones nada más porque sí. Simplemente creo que hay dos cosas que se tienen que analizar muy a fondo. La primera es este cambio en qué significan las Fuerzas Armadas, para qué sirven las Fuerzas Armadas. Y quizá para lo que sirvieron las Fuerzas Armadas en los últimos 2 sexenios fueron para violar derechos humanos y salir a la calle a hacer labores que constitucionalmente en ese momento no les correspondían. Que ahora se piensa en las Fuerzas Armadas como una parte del Estado que se necesita usar, sobre todo esta estructura institucional, para poder avanzar proyectos que quizás sin este eje o sin este brazo del Estado no podríamos hacerlo de manera tan rápida. Nuevamente repito, sí creo que se tiene que pensar con cuidado y se tiene que analizar sobre todo a futuro, porque quizá ahorita podemos
gente que simpatizamos con la Cuarta Transformación, pues tenemos confianza en quién dirige a las Fuerzas Armadas, pero esto no necesariamente tiene que continuar en el futuro, y eso pues a mí en lo personal sí me da de pronto preocupación. Y el segundo punto, que creo que tampoco se analiza muy a fondo, es el lugar político de las Fuerzas Armadas en países como Latinoamérica. Si nosotros vemos la historia de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pues tenemos golpes, ahí sí, golpes de Estado en muchísimos ejemplos. Y creo que buscar redirigir a las Fuerzas Armadas a obras como las que se les están otorgando, pues permite tener esa cercanía para que no exista un golpe de Estado, pero sin tener a las Fuerzas Armadas haciendo cuestiones más turbias. Prometo profundizar más en este tema próximamente. Ya para concluir, solamente pedirles su opinión, su punto de vista a cada uno de ustedes sobre este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la situación que se vive en México. Y quiero comenzar contigo, Ernesto, para ceder el final a esta Renata y quedarnos con su opinión. Sí, muy brevemente. Estaba viendo yo las imágenes, ¿no?, de lo que ha ocurrido hoy. Me parece que, nuevamente surgen estos pequeños conatos y tal. La verdad es que yo siempre he pensado que es absurdo defender con actos violentos reivindicaciones, como en este caso, la violencia contra las mujeres. Sin embargo, yo sería incapaz de juzgar o de ponerme aquí a criticar eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que esos pequeños episodios no deben de desviar la atención del tema de fondo. El tema de fondo sigue siendo una demanda plenamente justificada de las mujeres de este país que quieren vivir una democracia plena, sin violencia, que implica sin violencia física, sin acoso, sin violencia política, sin violencia de ningún tipo. Me parece que eso es el corazón de lo que ha unido a muchas mujeres, millones de mujeres en este país, en un movimiento inédito que está marcando el primer cuarto del siglo XXI y que ojalá nos lleve a ese futuro feminista, como el que están planteando las chavas, no solamente en un mundo sin violencia, sino en un mundo más paritario y donde la visión de las mujeres empieza a influir más en la construcción de políticas públicas, en la manera de gobernar, en la manera de crear agendas comunes. Entonces a mí me parece una maravilla que las chavas estén saliendo a manifestarse otro 25 de noviembre. Estoy seguro que se mantendrán activas hasta el próximo 8 de marzo y que estos pequeños episodios terminarán siendo una anécdota irrelevante en lo que realmente es importante, que es su causa, su movilización y sus reivindicaciones, que son, desde mi punto de vista, muy justas. Cierro contigo, Renata. Yo sí cuestiono, estoy totalmente de acuerdo con Ernesto, pero sí cuestiono a quién le sirve, y lo había hecho en otras mesas, a quién le sirve estos actos de violencia del bloque negro, ¿no? Hoy salió una policía golpeada, no es las pintas, no es los vidrios, sino ahora sí se ataca a personas y a seres humanos, y esto es inaceptable y creo que debe denunciarse porque no le hace bien ni al movimiento feminista ni a la lucha, y como bien dice Ernesto, desvía el tema a un lugar al que no tendríamos que estar hablando, sino tendríamos que estar hablando de las acciones que se están tomando para erradicar la violencia de las mujeres. Y hoy vemos a personajes como Alessandra del Rojo, que era diputada y ahora trabaja en la alcaldía Miguel Hidalgo, del PAN, abrazando al bloque negro, y cuesta trabajo pensar que no hay intereses políticos detrás. Entonces, pues a mí me cuesta mucho trabajo sí pensar que esto pues no tenga tintes políticos partidistas, porque repito, no, esto definitivamente no le sirve al movimiento feminista, porque si tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué opina, está furiosa por estos actos de violencia. Entonces, nada más para usar los últimos segundos que me quedan, yo tomar estos datos de cosas que sí se están haciendo y que sí están, que tendríamos que estar hablando en días como hoy,
Y pongo de ejemplo a la Ciudad de México porque creo que está haciendo un gran trabajo y de pronto no se hace hincapié en los números que están presentando. Y ayer se presentó que con la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México que los feminicidios de año a año disminuyeron 24%. ¿Qué pasó? Bueno, por supuesto el confinamiento, que ya no estamos tan confinados, eso bajó la violencia doméstica y a subir los feminicidios. Pero también hay acciones específicas de la Fiscalía, como aumento de 175% de detención de los feminicidas en los últimos 3 años y un montón de acciones que está haciendo la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, por ejemplo, que claramente están funcionando y que se tendrían que estar volteando a ver para replicarse en otros estados donde los feminicidios van para arriba y no para abajo. Pues quiero agradecerles como siempre a ambos su presencia aquí en La Octava. Ernesto, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo, Renata. Renata, un fuerte abrazo y nuevamente pero muy feliz cumpleaños, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a ambos y a toda la audiencia que nos acompaña. Una pausa, regresamos.